Comienzo refiriéndome a algo muy importante aquí, ¿no? Aquí está el papá de el amigo Elvis Polo, el señor Ismael Polo. Me imagino que vino a ver si en efecto su hijo estaba donde dice que viene a estos eventos. Así que mi respeto siempre al señor Ismael. Y ando con una de mis hijas. Hace un momento salí allá y me dijo, papá, estoy cabreada. Y yo dije, caramba, ¿escuchaste a el profesor español Eugenio? Porque por ahí viene ya la demanda eso por el daño moral por cabreo. Así que lo dejo aquí porque ya me lo adelantó mi hija, ¿no? Derecho al daño moral por el cabreo. Sí, está cabreada de verdad, ¿no? Le dije, hija, hablo a las 10:30 y a las 11 estamos de camino de nuevo para Panamá. Y eso fue lo que me estaba reclamando. Y además aquí me encuentro con unos amigos que estudiamos juntos. Yo tenía más cabello, desde luego, ¿no? El amigo Elvis, el amigo Salvador, que cuando estudiamos juntos él era más chiquito que yo no sé qué ha tomado por acá, que ya el tamaño que lleva, ¿no? Y a mi respeto acá al decano de la Facultad de Derecho, que dicho ese de paso, 3 santeños aquí, ¿no? ¿Sí? Y un herrerano. Pues dichas estas palabras, voy al tema que no digo que me fue asignado, sino que yo lo pedí, ¿no? Esto del control constitucional, control de la convencionalidad. Y voy a darle un enfoque no necesariamente jurídico, sino para verlo en su contexto político. Nosotros los abogados somos muy ingenuos, que pensamos que cuando estudiamos derecho, el mundo se reduce a la norma jurídica y nos olvidamos del contexto, de las circunstancias, de los intereses y de los valores que hay alrededor de lo que es el problema del mundo del derecho. Y desde esa óptica pretendo desarrollar este tema de esto del control de la constitucionalidad al control de la convencionalidad. Y voy a lo concreto. ¿Cuál es la primera reflexión que debemos tener presente cuando hablamos del problema del control de constitucionalidad? Que en el fondo, por más que haya una constitución y por más que la interpretación sea jurídica, hay un problema de fondo político. Y en ese contexto fue en el que surgió el problema del control de constitucionalidad por allá en 1803 con el famoso fallo de Madison versus Marbury. El contexto era un contexto donde un presidente que está por salir nombra a unos jueces y se le olvida a algunos de ellos la ratificación, la credencial que necesitaban para ejercer como jueces. Y obviamente había otro presidente que gana las elecciones y está por entrar, y son de partidos distintos. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo cuando Marbury se acerca y le dice, oiga, deme mi credencial, que a mí el presidente saliente me nombró de magistrado, de juez, y le dice, no te la reconozco? Problema político en el fondo, porque el presidente saliente quería controlar el órgano judicial. Perdimos las elecciones, pero vamos a controlar el órgano judicial. Ese es el contexto donde surge finalmente el problema del control de constitucionalidad. Y es bueno que lo recalquemos, es bueno que lo tengamos presente, porque ese problema político no ha desaparecido del problema del control de constitucionalidad. Seríamos muy ingenuos si pensásemos que sí, que hecha la norma, se resuelve, se olvida el problema político y ahora todo es un mundo jurídico. Y esto por la conclusión a la que tenemos que llegar. Entonces, cada vez que hablemos del problema del control de la Constitución, tenemos que ubicarlo en ese contexto, ¿sí? ¿De a dónde viene? Decía hace un momento el magistrado, el recuento que él hizo es para que se vea de a dónde viene todo esto del contencioso administrativo. Bueno, cada vez que hablamos del control de constitución, tenemos que saber de a dónde venimos. De un contexto político donde había que resolverlo desde la óptica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en ese famoso fallo, que todavía hoy, lo que ahí se debatió, se mantiene vigente, se hizo un razonamiento extraordinario para poder determinar la solución del problema que había de por medio, de si una ley emitida por el Congreso de los Estados Unidos tenía mayor eficacia que la Constitución recién aprobada en 1787 en Estados Unidos. Y el razonamiento partía de lo siguiente, lo leo para que hagamos el análisis.
Es una proposición demasiado simple para que pueda discutirse que o bien la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga, o bien el legislativo podrá alterar la Constitución por una ley ordinaria. Dicho de otra manera, o la Constitución es la norma suprema, o la suprema es la ley, que puede ser una ley a través de la cual la Asamblea, el Congreso de los Estados Unidos, puede modificar la Constitución cuantas veces quiera. O es suprema la Constitución, o es suprema y soberana la ley. Y decía en ese razonamiento, entre esa alternativa no hay término medio. Eso del término medio es como cuando a alguien le preguntan, oye, esa mujer está embarazada, y él digo, no, está más o menos embarazada, o está o no está, no puede haber término medio. Y entonces en este caso se dice, o la Constitución es un derecho superior o supremo, inmodificable por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que los actos legislativos como cualquier otra ley. Si el primer término de la alternativa es verdadero, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es derecho. Si hay una ley que es contraria a la Constitución y la Constitución es la norma suprema, esa ley no puede ser derecho porque viola la Constitución. Pero dice el razonamiento, si fuese verdad la segunda alternativa, es decir, que mediante una ley emitida por el Congreso se puede modificar la Constitución, entonces las constituciones escritas serían intentos absurdos por parte del pueblo de limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Y esa esencia no ha variado. En el fondo había un problema. O la Asamblea o el Congreso es el que determina qué es lo que es derecho, o la Asamblea, el Congreso, a través de su ley, está sometido a lo que dice la Constitución. Y por lo tanto ya no puede determinar qué es lo que es derecho. Y ahí es donde surge todo este problema del control de Conti. O sea, en el fondo hay un problema de carácter político. O es soberano el pueblo y hace su constitución para limitar el poder, o los poderes constituidos son los soberanos y pueden modificar y alterar la constitución a su imagen y semejanza. Un problema político que termina resolviéndose a través de criterios de carácter jurídico. ¿Qué ocurrió del otro lado del Atlántico, en Europa, cuando se plantearon la necesidad de crear un control de constitucionalidad? Hubo un debate político de igual manera por los grandes pensadores juristas de la época, Hans Kelsen y Carl Schmitt. Hans Kelsen, creador de la teoría pura del derecho, dice aquí esto se resuelve creando un tribunal constitucional que resuelva los temas constitucionales. Esto no es un problema de todos los jueces, esto es un problema de un juez especializado. Vamos a crear un tribunal constitucional. Carl Schmitt dice, discúlpame Hans, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Y luego entonces el que debe conocer del control de la Constitución no puede ser un tribunal, tiene que ser un poder político. Y se lo atribuye al presidente del Reich, del presidente de Alemania. Ese es el que tiene que controlar de que si hay una ley que puede ser inconstitucional, como esto es un problema político, el órgano para resolverlo tiene que ser político. Estamos en los intersticios de la Primera Guerra Mundial y todos sabemos, los que hemos estudiado la historia, lo que vino después, en la Segunda Guerra Mundial, la matanza que hubo, las persecuciones que hubo, las concepciones dictatoriales. Y cuando pasa eso, el mundo queda aterrado de lo que habíamos vivido, el exterminio de unos por otros. Entonces se retoman estas ideas de que el poder no puede ser un unímodo, que tiene que existir un límite, unos controles, y vuelve y toma fuerza el tema del control de constitucionalidad. Y a partir de allí, la tesis que ha imperado, la posición que ha imperado es que el problema constitucional tiene que ser resuelto por los jueces, ¿sí? Concretamente por los tribunales constitucionales. Eso a grandes rasgos el problema del origen del control de constitucionalidad, con los dos modelos que existen, control difuso, donde todos los jueces conocen del tema constitucional, o el control concentrado, donde un solo tribunal determina si una norma emitida por una asamblea, en el caso nuestro, los muchachos de Chello en la asamblea, 71 diputados, aprueban una ley y la Corte podrá determinar si esa ley viola o no la Constitución.
Sí, así es, esos son los juegos, ¿no? Nosotros votamos por los diputados, se supone que es la representación popular, aprueban una ley, pero no son los que mandan en materia de derecho, sino los 9 magistrados de la Corte Suprema, porque nuestro modelo es un modelo concentrado. Ya lo acaba de decir aquí el amigo y magistrado, ¿sí? Ahorita mismo están conociendo, no lo voy a comprometer, magistrado, me comprometo yo. Están conociendo de un problema de una objeción de inexequibilidad. Eso no es un simple problema jurídico, es un problema de poder. ¿Sí? ¿Por qué es un problema de poder? La Asamblea aprueba una ley, un proyecto, y se lo manda al Ejecutivo, se la devuelve con una objeción de inexequibilidad. La Asamblea dice, no, esto va porque va, y la aprueban por insistencia, y el presidente tiene la única salida que le da la Constitución, que dirima a la Corte. Un problema de poder. ¿Sí? La Asamblea quiere que ese proyecto se convierta en ley, y el presidente dice, yo no quiero que esto se convierta en ley. Bueno, vamos a resolverlo vía constitucional. Pero ahí está el problema político, ahí subyace. ¿Sí? ¿Cómo comprender todo este tema del problema constitucional para llegar al problema del control de convencionalidad? Bueno, hay distintas formas de entender el mundo del derecho. Y eso tiene que ver con lo que en la doctrina se llama del Estado legal de derecho y el Estado constitucional de derecho. Son 2 enfoques radicalmente distintos. Nosotros estamos, por más que tengamos una constitución, todavía con las concepciones, en ciertos casos, del Estado legal de derecho. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la concepción del Estado legal de derecho, el principio que prevalece es el principio de legalidad, ¿sí? Y que respondía a una época determinada. Y es tan simple, ¿no? En la Revolución Francesa se crea la Asamblea Nacional de Diputados y ahí está representada la voluntad del pueblo. Luego entonces, quien hace la ley habla en nombre del pueblo, y la máxima ley, todavía la Constitución no era vista como una norma jurídica, sino como un texto político. La máxima ley es la que emite la voluntad del pueblo, la ley, principio de legalidad. Todos los demás órganos, ajustense a lo que diga la ley. De allá viene el problema del contencioso administrativo y el recurso de casación. De esa época, de allá viene. Porque el órgano que prevalece es la Asamblea, el que hace la ley en nombre del pueblo, del people. Entonces, ¿cuál es el enfoque que hay en esta etapa de la historia de esto del Estado legal de derecho? Que el derecho, la ley, no importa su contenido, no importa qué contenido tiene. Es suficiente con que haya sido aprobada, teniendo una ley de carácter general y abstracta, o que esa ley haya sido aprobada por la mayoría. Ese es el Estado legal de derecho. Aquí no importa el contenido, porque el que determina qué es el derecho es el que hace la ley. Y por lo tanto, si esa es una ley general, abstracta, y la aprobó la mayoría, cumplamos el derecho. Ese es el Estado legal de derecho, puro formalismo jurídico. ¿Sí? Hay que apegarse a la letra de la ley. Aquí el juez es la boca de la ley, ¿sí? Usted no tiene que hacer mayores elementos, usted aplíqueme la ley. Esa es una etapa y es una concepción del mundo jurídico, positivismo jurídico. Pero esto de la historia no se queda ahí. Hoy hablamos en una etapa del Estado constitucional de derecho y cambia la concepción. Ya cambia. Aquí ahora sí importa el contenido de la ley. No es suficiente que la haya aprobado la mayoría. No es suficiente que esa ley sea de carácter general y abstracta. Ahora me importa el contenido. Y con el Estado constitucional de derecho, el contenido son los derechos fundamentales. Esa es la esencia del Estado constitucional de derecho. Una constitución que establezca límites al poder para que yo pueda ejercer mis derechos fundamentales. Y luego entonces, a partir de esa concepción, ya la Asamblea no es la que determina qué es derecho. Sigue aprobando la ley. Definitivamente que sí. Pero ahora, si esa ley, aun cuando la haya aprobado la mayoría, y es más, la hayan podido aprobar de manera unánime, es contraria y establece unos parámetros que violentan los derechos fundamentales, ahora yo la voy a juzgar a través del control de constitucionalidad. Entonces ya vemos cómo cambia la concepción.
de un juez que prácticamente tiene que solamente limitarse a aplicar la ley, interpretación literal, eso de la interpretación exegética, ya lo que tiene que decir la ley ya lo dijo, usted aplíquela, no me busque nada más, cambia la concepción. ¿Sí? Ahora el problema son de normas abiertas, normas que establecen principios, normas que establecen valores, normas que reconocen derechos fundamentales, que es la Constitución. Y el resumen es el siguiente, ¿no? Ya ahora no se trata de que la asamblea representa la voluntad popular, sino que ahora usted tiene que respetar la voluntad soberana del pueblo cuando se manifieste. Eso es teoría, pero en la práctica opera así. ¿Sí? La Constitución nuestra lo dice, muy bonito, ¿no? Artículo 2, el poder público solo emana del pueblo. Pregúntese, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Nosotros, ¿no? Entonces, si esa es la concepción, cambia ahora. Si el poder público emana del pueblo y lo voy a dejar consignado en una norma jurídica que es la Constitución, todos los otros poderes, incluyendo la Asamblea, tienen que ajustarse a lo que dice la Constitución. Ese es el tema del Estado constitucional de derecho. Pero uno pudiera preguntarse o decir, ¿no? Ya llegamos a donde íbamos. Después del Estado constitucional no hay nada más. Ya llegamos a la perfección del mundo jurídico. Con la Constitución es suficiente. Pero la realidad nos dice que no. ¿Cuál es esa realidad? Ubiquémonos en la década, finales de la década de 1960, la década de 1970 y todavía la década de 1980 en nuestra América. En nuestra América. Y veamos cuál era el color predominante en aquella época. El color verde olivo. Dictaduras militares. Y muchos de nuestros países no dejaron de tener constitución. Nosotros vivimos un golpe de Estado en 1968 y formalmente siguió vigente la Constitución del 46 hasta el 11 de octubre de 1972. Y a partir de ahí teníamos constitución. De hecho, yo estudié en la Facultad de Derecho para aquella época. Ahora me doy cuenta que cuando la Facultad de Derecho tenía 40 años, nací yo. Les voy a ahorrar que saquen número, tengo 60 años. Yo, puta madre, ya. O sea, que ya casi voy para el centenario, ¿no? Pero bueno, bien vividos, ¿no? Pero entonces, en aquella época, con el ilustre maestro, doctor César Quintero, estudiábamos derecho constitucional y todos los derechos fundamentales estaban ahí. Pero cuando usted iba a la realidad, ¿sí? Esa era nuestra realidad. ¿Qué eficacia tenía la justicia constitucional en estos países con dictadura? Estudiar derecho constitucional en esa época, que estudiamos y la aprobamos y nos gustó, por eso nos gusta el tema, pero ¿qué valor tenía esa Constitución? ¿Qué significado tenía de mandar un proyecto o una ley por inconstitucional en una realidad donde lo que imperaba era el poder duro y fuerte? Se acabó. Teníamos Constitución, ¿sí? El mundo formal, jurídico. Entonces, en ese ambiente, en ese contexto que vivieron nuestros países, pudimos hablar de justicia constitucional, pero no tenía eficacia. Pudimos hablar de constitución, pero no tenía eficacia normativa. Y eso es lo que explica, al pasar de los tiempos, el por qué surge el tema del control de convencionalidad. Hubo desaparecidos, hubo persecuciones. Los estados que se supone están para velar por la protección del ser humano eran los que los violaban a través del poder de los militares. Hubo un autor que decía que las bayonetas sirven para todos, menos para sentarse encima de ellas. Bueno, yo no sé si alguien querrá sentarse arriba de una bayoneta, ¿no? Pero así lo dice, ¿no? Sirven para todos, menos para que te sientas. Es decir, el poder no puede estar sustentado en la fuerza bruta de los cuarteles. Eso es lo que viene a decir en otras palabras. Entonces, cuando toda esa época comienza a cambiar, en aquella época también, en 1969, lo paradójico, ¿no? Aprobamos nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace poco cumplió los primeros 40 años.
el 18 de julio, creo que para ese es el día de la Santa Librada, creo que es el 19, soy mal tableño en eso. Sí, lo reconozco. Creo, pero no me apego tanto a esas formalidades, sino a la sustancia. Pero entonces, el 18 de julio recién pasado, se cumplieron los 40 años de la Convención Americana de Derechos Humanos. 40 años. Y el concepto partía de lo siguiente: los estados tienen constituciones, los estados tienen autoridades, los estados deben tutelar los derechos fundamentales. Pero ¿qué ocurre cuando los estados que tienen constituciones, que tienen tribunales, que tienen autoridades, violan los derechos humanos? ¿Qué ocurre? ¿Quién tutela eso? Entonces nosotros en América establecimos la convención y dijimos que haya un órgano jurisdiccional que se encargue de la interpretación y de la aplicación de la convención, Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Y a partir que comienza todo esto, cambia la concepción de lo que se llama el Estado Constitucional de Derecho. Y ahora en la doctrina se denomina, o hay autores que lo denominan, en los cuales yo creo en esa concepción, Estado constitucional y convencional de derecho. Dicho de otra manera, si nosotros como Estado ratificamos la Convención sobre Derechos Humanos, es por algo, porque la vamos a cumplir. Es como cuando usted firma un contrato. Usted no firma un contrato en el entendimiento y que yo soy más vivo, yo no voy a cumplirlo. O cuando la Asamblea aprueba una ley y nosotros digamos, bueno, está bien la ley, pero no la vamos a cumplir. O cuando un país se da la Constitución, está bien la Constitución, pero no la vamos a cumplir. No, el concepto es todo lo contrario. Vamos a establecer normas jurídicas para establecer las reglas del juego. Igual ocurre cuando un país, cuando un Estado ratifica una convención que además participamos en su elaboración, participamos en su aprobación. Entonces, a partir de ahí, al Estado constitucional de derecho no es que desaparece, como tampoco desapareció el Estado legal de derecho. El principio de legalidad existe, si no, no existiría la Sala Tercera de lo contencioso administrativo y yo estaría dedicándome a otra cosa porque no habría necesidad de un procurador de la administración, salvo que me nombren de botella y yo me irrespete a mí mismo y esté cobrando sin trabajar, que los hay. Entonces, como no desaparece la concepción del Estado legal de derecho, sino que se complementó con la concepción del Estado constitucional de derecho, ahora se complementa con la concepción del Estado convencional de derecho. ¿Qué significa eso? Muy bien, significaría lo siguiente, que desde el momento en que un país, desde el momento que un Estado ratifica una convención, parte de un supuesto elemental, estoy obligado a cumplirla. Y como el Estado es uno solo, es decir, todas sus autoridades representan el Estado, a partir de ahí, todas y cada una de las autoridades de ese Estado tienen que cumplir, además de sus leyes, tiene que cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos. El razonamiento es simple, elemental, ¿sí? Porque para algo nos comprometimos. Pero viene la otra parte, ¿sí? En la medida en que violentes la Convención y hay un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué sirve un tribunal de esa naturaleza? Si a lo interno de nuestros países, que ha ocurrido, fallan todas las autoridades y hay una persona que alega y exige y señala que se le está violando un derecho humano, el debate no termina a lo interno de nuestro país. Ya en materia de debate de derechos humanos, lo digo con todo respeto, yo formo parte del sistema, el tribunal último no es la Corte. Lo será en la medida en que tutele el derecho humano, si no, la Corte Interamericana. Esas son las reglas del juego. Así como en 1803 resultaba difícil para aquella época pensar que un tribunal supremo podía decir que una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, si violaba la Constitución, no era derecho, porque no fue fácil. Así como para una época resultaba difícil pensar que todos los jueces tenían que conocer de la materia constitucional, sino que uno solo. Hoy día todavía se debate que cómo es posible que un tribunal
fuera de nuestras fronteras nos diga cómo tenemos que adecuar nuestro derecho. Esa es la transición en la que estamos. De eso se trata. Cuando uno estudia los fallos de la Corte Interamericana, nos encontramos con eso. Y el razonamiento dice, así como todos los jueces y todas las autoridades del país Panamá están obligados a acatar el derecho de su país, en la medida en que ese país, Panamá, haya ratificado la convención, también están obligados a cumplir con la convención. ¿Y qué va a ocurrir a partir de allí? Bueno, a partir de ahí va a ocurrir lo que ocurre con el control de legalidad. A partir de ahí va a ocurrir lo que ocurre con el control de constitucionalidad. Mañana pasado el presidente reglamenta una ley, emite un decreto ejecutivo, y ese decreto ejecutivo establece unos parámetros distintos a la ley, puede ser demandado por ilegal. ¿El presidente puede reglamentar las leyes? Sí. Lo que no puede es violentar la ley a través de un reglamento. Control de legalidad. ¿La Asamblea está facultada para aprobar las leyes? Sí. Pero si la Asamblea aprueba una ley que viola la Constitución, para eso existe el control de constitucionalidad. Y termina ocurriendo lo mismo con la Convención Americana. ¿Nuestro país está obligado a acatar la Convención Americana? Categóricamente sí. Si no la cumplimos, hay un tribunal para hacérnoslas cumplir. Control de convencionalidad. Eso es lo que dicen los fallos de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Las características del Estado convencional se deducen de allí, ¿no? Todos los estados, desde el momento en que ratifican la convención, están obligados a cumplirla. Y por lo tanto, no es suficiente, dice la Corte Interamericana, la legitimación democrática. La legitimación democrática de la ley la da que la Asamblea es electa popularmente, ¿sí? Y ya veíamos que si la Asamblea aprueba una ley que viola la Constitución, la pueden declarar inconstitucional. Tiene legitimidad democrática, pero no legitimidad constitucional. De igual ocurre, si una ley que viola la Convención Americana, no es suficiente con que haya sido aprobada por la Asamblea. No es suficiente que forme parte de un país soberano, la soberanía ya está limitada. Tiene que adecuarse, tiene que ser conforme, además que con sus leyes, tiene que ser conforme con la Convención Americana en materia de derechos humanos. Decía hace un momento, y ya voy terminando, decía hace un momento, sí, por el almuerzo, ¿no? Ya son casi las 12. Yo soy de acá y yo sé que a las 12 estamos ahí para almorzar. Allá es así. Ya la campana está por sonar. Decía hace un momento que en la década de 1960, 70 y 80, cuando hubo las dictaduras, los primeros casos que llegan a la Corte Interamericana eran sobre desapariciones de personas, sobre ese tipo de violaciones de derechos humanos. Y hay un caso extraordinario, que ocurre en Uruguay. En Uruguay no solamente retornan a la democracia, sino que aprueban una ley donde le están dando amnistía a todos los militares, a todos los que han podido violar derechos humanos. Una amnistía. Pero una persona, Helman, que fue violentada en su derecho, dice, no, aquí me violaron mis derechos humanos. Aquí no es un problema de legitimidad democrática, aquí es un problema de la dignidad del ser humano. La democracia tiene que ajustarse a eso. Y fue a la Corte Interamericana y la Corte le dijo, sí, esa ley fue aprobada por un plebiscito, pero primero está la convención y dejó sin efecto. Imagínense, a nosotros nos puede parecer que eso no tiene sentido, ¿no? Mañana pasado nosotros aprobamos una ley, la Asamblea, y la someten a referéndum, tiene legitimidad democrática, pero sin embargo a través de esa ley violan un derecho humano, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice la Corte Interamericana. Y en el tema del control de convencionalidad se aplica el principio que llaman el principio de complementariedad. Puta madre, me salió la palabra, otras veces no me sale. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana nos dicen, por razón de la Convención Americana, hey, les voy a dar la oportunidad para que sean ustedes que le garanticen el derecho a esa persona que está diciendo que le violaron un derecho fundamental. Ojo, ustedes son los que tienen que tutelar el derecho. No tienen que venir acá, yo no soy tribunal de cuarta instancia.
tienen la oportunidad. 1991, la famosa ley 25 creo que fue, ¿sí? Hay una situación en el país, hemos retornado a la democracia, se aprueba una ley para hacerle frente a algo que se decía que era un posible golpe de Estado, y esa ley tenía efectos retroactivos. Y a lo interno la demandaron por inconstitucional y otros abogados fueron a la sala tercera, la declaran constitucional, creo que fue una sola frase que declararon inconstitucional, pero la esencia se mantuvo. Y agotaron los medios a lo interno de nuestro país, ¿sí? Todos los medios los agotaron. Y un abogado que ya desde aquella época sabía que existía la Corte Interamericana dice, vamos a esperarlo, déjalos que se pronuncien, no nos están haciendo caso. Y como no hicimos caso, lo paradójico que es, cuando retornamos a democracia, el presidente de aquella época, que supo jugar su papel con mucho equilibrio, dice, como a nosotros nos persiguieron, como a nosotros nos violentaron nuestros derechos fundamentales, Corte Interamericana, reconozco su jurisdicción. Y le mandó el reconocimiento. A partir de ahí, ustedes son nuestro tribunal, para que si vuelva a ocurrir lo que ya vivimos aquí, ustedes tendrán la última palabra. Así se hizo. Febrero de 1990-91. Eso se puede ratificar, nada más hay que entrar a la página de la Corte Interamericana y ahí va a aparecer cuando nosotros reconocimos la jurisdicción. Ya habíamos ratificado la convención. Lo paradójico, retornamos en democracia, teníamos autoridades democráticas y todas fueron al Estado panameño condenado por violador de derechos humanos. Nunca fue en la dictadura, imagínense usted lo paradójico de esto, ¿no? A nadie de la dictadura, y no porque yo esté de acuerdo con la dictadura, por Dios, sino que lo que estoy diciendo es lo paradójico. Retornamos a la democracia y parte de nuestros primeros actos nos dice la Corte Interamericana, hey, violaron los derechos humanos. Y tuvimos que cumplirlas, todavía por ahí se está cumpliendo la sentencia, porque esas son las reglas del juego. Si no queremos, hombre, entonces hagamos la de Maduro. ¿Saben quién es Maduro, no? Salgámonos de la Corte Interamericana, salgamos de la Organización de Estados Americanos, porque aquí no hace falta, porque aquí vamos a cumplir siempre con los derechos humanos. Esas son las reglas del juego, ¿sí? De eso se trata, de eso, esa es la evolución del ser humano. Y por lo tanto, en el Estado constitucional y convencional de derecho, ¿cuál es la óptica? ¿Es importante las leyes de nuestro país? Sí, son importantes. ¿Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas? Sí, somos nosotros. Pero en materia de derechos humanos está por encima la dignidad del ser humano. Ya cambió la concepción. Y la dignidad del ser humano, no me importa quién eres tú, no me importa tu nacionalidad, no me importa tu condición social, he ahí una persona. Y por lo tanto el Estado no puede estar por encima de la dignidad del ser humano. No olvidemos que la concepción eso de la soberanía esa es una teoría que viene de la época de la monarquía, imagínese usted. ¿Sí? Cuando desaparece el monarca, la soberanía absoluta del monarca, había que ubicar esa idea en algún lugar y ¡put! Vamos a ubicarla en el Estado es soberano. En nuestro país el Estado es soberano, sí y no. ¿Por qué nuestro Estado no es soberano a lo interno? El poder soberano es lo que me decía mi abuelita, ¿no? Cuando llegaba mi mamá. Bellita le dicen a mi madre, ¿no? Ella no decía coño, ¿no? ¡Caramba! Este chiquillo es un chiquillo absoluto. ¿A ustedes nunca le dijeron eso? A mí sí. Y yo me portaba más bien. Es un chiquillo absoluto. ¿Qué significa eso? No le hace caso a nadie. La asamblea es un poder soberano. A veces escucho que dicen que sí, no es un poder soberano. Ustedes pueden ir a la asamblea a legislar, no podemos. Tenemos que ir a unas elecciones, ¿no? Por lo tanto, no llegamos ahí de cualquier manera. Tenemos que cumplir con un mínimo. La asamblea está facultada para hacer ley. ¿La puede hacer de cualquier manera? No. La misma Constitución le dice, aquí hay un exdiputado, me podrá corregir, 3 debates en 3 días distintos. Y si no lo haces en forma así, esa ley puede ser demandada por inconstitucional por razones de forma. Nuestra Constitución dice que no hay pena de muerte y a través de la Asamblea establecemos la pena de muerte, la pueden declarar. Por lo tanto, la Asamblea no es soberana, es un órgano constituido que tiene que actuar conforme
a la Constitución. Es lo mismo para el Estado nuestro. Podemos disponer como queremos las leyes, pero lo que no podemos disponer es violando los derechos humanos, porque para eso está la Corte Interamericana, que nos puede cantar la cartilla, ¿no? Contarnos la cartilla si violamos los derechos. Y eso, de eso trata el control de convencionalidad. Y la reflexión final va a girar en razón de eso. Esos son los retos de nuestra justicia constitucional, que ya se ha aplicado. Nosotros no estamos hablando algo que sea distinto. Aquí debe haber en alguno de los que están aquí algún juez del sistema penal acusatorio, o puede haber un fiscal y dirá, pero el procurador está hablando de una música que nosotros ya la escuchamos, porque el sistema acusatorio, penal acusatorio, es en esencia protección de derechos humanos. No lo digo yo, lo dice alguno de sus artículos que dice el Código Penal y el Código Procesal Penal. El penal, este código no es código si no se interpreta y se aplica desde la óptica de la Constitución y de los tratados y convenios en materia de derechos humanos que ha aprobado nuestro Estado. Es decir, el Código Procesal Penal no es solito, es todo ese otro mundo. Y cuando usted arrastra, la Convención Americana arrastra toda la jurisprudencia. Eso lo saben los jueces de garantía, mejor que yo. Yo estoy estudiando eso ahora. Control de convencionalidad. ¿Qué significa? Si un juez, un fiscal, una autoridad administrativa va a aplicar una ley y resulta que esa ley es contraria a la convención, yo no puedo aplicarla. Lo dice la Corte Interamericana. Y si tengo la duda, se la puedo mandar al Pleno de la Corte a través de una consulta de control de convencionalidad. Todavía no la han hecho, pero yo creo que así se puede hacer, ¿sí? Porque eso es lo que dice la Corte Interamericana. Corte Suprema, yo tengo duda que esta ley que voy a aplicar aquí sea conforme a la convención. Interprétela. Y yo considero, me parece que es inconvencional por esto y por aquello. Y la Corte podrá determinar, en efecto, si es o no. Y no tienes que estar regulado, lo hizo la Corte Interamericana. ¿Cómo surgió el Estado Constitucional de Derecho? Surgió de una utopía. ¿Sí? ¿Y la utopía cuál es? De los grandes tratadistas. Que el poder puede ser sometido a derecho. Se creía en eso. En la época de los monarcas, ¿sí? Eso no se podía decir, no había derecho. Ey, decapítame a ese tipo. ¿Quién lo dijo? El rey. ¿Dónde dice eso? En su voluntad. Así se ejercía el poder. Entonces, en aquella época se pensó, y podemos hacer un mundo distinto. Es posible hacerlo. ¿Cómo? Limitando el poder. No, no puede ser si el poder del monarca de viejo, de origen divino, es meterte con Dios. Llevemos esto al terreno de la realidad. Y cambia la concepción, ¿sí? Cambia la concepción del poder absoluto del monarca por aquello del poder emana del pueblo, la soberanía del pueblo. Y comienza a tomar forma, ¿no? Y con el tiempo vamos creando las constituciones y vamos sometiendo el poder a derecho. Es difícil, claro que es difícil, pero fue posible. Hace un momento el amigo Zamorano, y con esto termino, citaba a la gran filósofa valenciana, de España. Una vez, un chiste aparte, ¿no? Una vez un famoso jurista, la hija se iba a casar con un español y dice, un español de España. Yo, puta madre, ¿de dónde serán los otros españoles? ¿Sí? La profesora Adela Cortina, en un extraordinario libro de los tantos que ha publicado sobre la filosofía y la ética, sobre todo la ética, traía a colación algo que a mí me llenó de mucha satisfacción, cómo lo planteó. ¿Sí? Para ver el tema de qué tipo de sociedad queremos, qué es lo que va a prevalecer en nuestras sociedades, el poder o el derecho. Siempre van a estar en eterna contradicción. Hay un abuelo, un aborigen, nosotros le decimos indio equivocadamente, y el abuelo tiene a sus nietecitos y le está hablando de la tradición del pueblo y de las contradicciones del ser humano. Y al final, que los nietecitos están así, les dice el abuelo, en todo, para que tengamos una idea, dice el abuelo, en todo ser humano habitan dos lobos. El lobo de la maldad, el lobo de la persecución, de la envidia, y el lobo de la felicidad, de la bondad y del amor. Y ahí termina el abuelo.
yo me imagino que alguno de los nietecitos habrá dicho, hey, pero el cuento, algo le falta. Y le pregunta, tuvo la osadía de preguntarle, abuelito, ¿cuál de los dos lobos tú crees que va a prevalecer? Y la respuesta de un viejo sabio fue, el que tú alimentes, hijo mío. De eso se trata. Nosotros sabemos qué tipo de sociedad vamos a alimentar. Gracias.